Bueno, vamos a comenzar ya con la presentación del plan de curso de la materia de Apocalipsis y un bosquejo general sobre lo que se va a tratar. Permítanme orar antes de comenzar con la clase del día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu anuncio profético, Señor. Te agradecemos porque tú haces partícipe a tu iglesia, Señor, del conocimiento de todo lo que tú haces y vas a hacer en la historia de la humanidad. Te pedimos por este seminario que comienza, por esta clase que hoy se inaugura, Padre Santo, para que tú seas utilizando tu palabra para edificar a tu iglesia, para consolar, para fortalecer, que nos des claridad, Señor, en todos los temas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Para la presentación del plan de curso, vamos a leer el capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículos del 1 al 3 del libro de Apocalipsis. El texto dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esta es la introducción a todo el libro del Apocalipsis. De este texto también se puede ver el programa del libro del Apocalipsis. Curiosamente, es muy común que se haga en nuestro contorno un acercamiento al libro del Apocalipsis solo buscando los signos de los tiempos o el desenlace de la historia. Pero el eje principal del texto no solamente es una revelación de la historia, sino una revelación de Cristo actuando en la historia. Aunque Cristo aparece como revelador, cuando uno entra al texto, Cristo también aparece como revelado. El Cordero también aparece como revelado. Y son las actuaciones del Cordero las que vemos en el texto. Entonces, lo primero que hay que tratar de corregir en la lectura popular de este texto tan importante del Apocalipsis y es buscar la cristología del Apocalipsis. ¿Sabes cuántos escritos hay en español sobre la cristología del Apocalipsis? Estuve buscando y no encontré ni uno. Curioso, ¿no? Pero ¿sabe cuántos textos hay especulando sobre las señales de los fines del mundo y sobre qué viene primero y sobre el anticristo y sobre los gobiernos totalitarios y sobre todo lo demás? Usted entra a cualquier página de internet y encuentra las variantes más fantasiosas que pueda conseguir. Pero es curioso, sobre un tema tan central como la cristología del Apocalipsis, casi no hay materiales. La eclesiología del Apocalipsis, tampoco hay mucho material sobre eso. Y resulta que si usted ve, los primeros capítulos son Cristo en medio de su iglesia. Y no hay un tratado sobre la eclesiología del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos interesa el futurismo. Ese primer enfoque o ese enfoque netamente futurista sobre el libro de Apocalipsis ha hecho mucho daño en la interpretación del Apocalipsis. ¿Sabe cuántos tratados hay sobre la liturgia en el libro de Apocalipsis? No hay. Por lo menos en español no hay textos que aborden la liturgia del Apocalipsis. Y si usted se da cuenta, el libro va a tener muchos aspectos litúrgicos. De hecho, en la introducción del texto, el texto es eminentemente litúrgico. Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee. Está en singular. Y después le dice: y los que oyen. Entonces, el texto está diseñado para que haya un lector y para que haya un conjunto de escuchas.
El texto es eclesial. El contexto del Apocalipsis es eclesial. No en vano comienza con las 7 cartas a las iglesias. ¿Por qué no se ha hecho el abordaje de Apocalipsis desde un eje cristológico y eclesial? ¿Por qué todas las obras van encaminadas hacia solamente el aspecto futurista del libro? Entonces, es muy importante que a lo largo de estas clases vayamos examinando lo positivo y lo negativo de ese enfoque futurista. Sí, nosotros no negamos que el texto habla de lo que va a suceder con la humanidad al fin del tiempo. Pero una lectura unilateral de Apocalipsis termina no diciendo nada el texto para la iglesia, sino para lo que la gente tiene como curiosidad sobre el fin del mundo. Todos estos enfoques terminan siendo incluso perjudiciales para la vida de la iglesia. Temas, por ejemplo, como la actuación del Espíritu Santo en la iglesia en el libro de Apocalipsis, no se abordan. Hay muchos temas en el libro de Apocalipsis que ni siquiera hay a nivel universitario escritos, ensayos, por lo menos en la literatura en español. Y uno se pregunta, ¿por qué el abordaje únicamente es futurista de este importante libro de la Biblia? Es como si Apocalipsis no tuviera nada que decir sobre la cristología, sobre la doctrina del Espíritu Santo, sobre la soberanía de Dios, sobre el sentido de la historia, sobre Dios Padre, sobre la doctrina de la Trinidad. ¿Qué Apocalipsis no habla de eso? ¿Por qué no vamos a ese texto buscando esos elementos, sino que solamente vamos a ver cuál es la última señal que viene después de que pase tal cosa? Entonces, la iglesia tiene que comenzar a volver a leer este libro en el contexto que realmente fue el propósito del libro. Si estamos hablando de que el libro lo escribe un perseguido para una comunidad de hermanos perseguidos, ¿por qué no vemos el consuelo del libro del Apocalipsis? La esperanza en el libro del Apocalipsis, el llamado a la resistencia contra los gobiernos totalitarios que hay en el libro del Apocalipsis, el llamado hacia permanecer firmes en la fe que hace el libro del Apocalipsis. Entonces, ya con esa introducción, creo que vemos que el enfoque que va a tratar este curso es de recuperar en algo y hacer de pronto abrir algunos ejes de reflexión sobre otros temas que son muy poco abordados en el libro del Apocalipsis. Por supuesto, propondremos algunos aspectos de la escatología que trata el libro del Apocalipsis. Para hacer una síntesis de la materia, la escatología, como estudio sobre las últimas cosas, busca responder a los interrogantes que en muchos casos se convierten en fuente de temor. Miren esto, el texto hace una apertura con la palabra bienaventurado. Pero, ¿cuál es el sentimiento popular sobre el texto de Apocalipsis? La gente se acerca al texto de Apocalipsis con alegría, se acerca la mayoría de las veces con miedo, con terror. Y el propósito del libro es todo lo contrario. El propósito del libro es alegrar el corazón de las iglesias que estaban sufriendo persecución. ¿Qué énfasis tan diferente? El libro busca producir alegría y en la mayoría de las personas les da miedo. Incluso uno oye muchos hermanos que dicen, uy hermano, yo ese libro ni me meto. Yo me leo la Biblia el año, pero cuando llego a Apocalipsis comienzo de nuevo. Y ahí, esa parte la omito porque es muy compleja, por esto, por lo otro, y la persona le causa temor enfrentarse al libro del Apocalipsis.
por ese, digamos, enfoque que ya lo que hace es que la persona, antes de acercarse a la esperanza del texto, se acerque con temor al texto. ¿Y saben qué es lo peor del asunto? Que es la iglesia la que se está acercando con temor al texto, cuando es la iglesia la que se tiene que acercar con alegría al texto. Porque obviamente el incrédulo, uno le dice, y va a venir la destrucción del mundo, dice, sí, yo sé, pero ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, vivamos, comamos, que mañana moriremos, ya. Se acabó el asunto, yo sé que va a pasar algo. Pero la dimensión eclesial del mensaje del Apocalipsis se ha perdido grandemente. Y eso realmente es triste. ¿Cuántos sermones del Apocalipsis ha escuchado que no tengan únicamente el enfoque hacia el futurismo? Escaso, ¿cierto? Apocalipsis enseguida, al fin del mundo. ¿Y qué del Apocalipsis y la dimensión vivencial del seguimiento de Cristo? ¿Y qué de la ética del Apocalipsis? Tampoco pareciera que ese tema se tratara. ¿Y qué hay de la adoración en el Apocalipsis? Capítulo 4 y capítulo 5 hablan de la adoración al que está sentado en el trono y de la adoración al Cordero. ¿Y por qué no hay un tratado de adoración desde el Apocalipsis? ¿Ya ven? Lo triste del abordaje que se ha hecho con este texto. Pero sí hay muchas tesis, entre comillas, interpretativas sobre los eventos que van a suceder. Los libros apocalípticos pertenecen a un género especial que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Apocalipsis es el único que se dedica a desarrollar el género en toda su extensión como libro. Pero también hay elementos apocalípticos en muchas otras partes del Nuevo Testamento y en muchas otras partes del Antiguo Testamento. Lo central que quisiera resaltar, el género apocalíptico y la escatología bíblica buscan fundamentar la esperanza cristiana. Ese es su objetivo principal. Buscan fundamentar la esperanza cristiana. Cuando ese propósito esencial se pierde, se está desnaturalizando el sentido del texto. Si el texto fue dado para consolar a una iglesia perseguida, ¿qué sentido tiene entonces darle un enfoque como si lo que estuviera viviendo no fuera importante o relevante para el texto del libro? Entonces, con esa introducción y con esa síntesis, vamos a distinguir someramente, porque ya lo hemos visto antes también, pero es importante volver a retomar aquí, la diferencia entre escatología y apocalíptica. Por lo general tendemos a confundir ambas cosas y asociamos escatológico con apocalíptico. Resulta que la apocalíptica es un género literario específico que puede contener escatología. ¿Por qué digo que puede contener? Porque también contiene muchas otras cosas. También el género literario apocalíptico puede contener eclesiología, puede contener doctrina de Dios, puede contener doctrina del Espíritu Santo, puede contener doctrina sobre la resurrección en su género. Puede hablar de la resurrección en el género apocalíptico. Entonces, la escatología se refiere al estudio de las últimas cosas, de lo que va a suceder al final de los tiempos. Pero la escatología no siempre está expresada en lenguaje apocalíptico. No siempre. Muchas veces está expresado en lenguaje, por ejemplo, de parábolas, las parábolas del reino, en lenguaje de narrativa o de discurso, como Mateo capítulo 24, donde hay un discurso escatológico de Jesús y es un discurso.
Ahora, dentro de ese discurso pueden haber elementos del género apocalíptico. Entonces, esas precisiones conceptuales son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un abordaje plano en la mayoría de las escuelas de interpretación sobre el Apocalipsis. Cuando yo me refiero al lenguaje plano estamos leyendo el Apocalipsis como si fuera una narrativa, como si el Apocalipsis fuera una narración literal de los acontecimientos que van a pasar. Y ese acercamiento es contrario al género literario apocalíptico. Y esa es uno de los mayores obstáculos a una lectura contextual del Apocalipsis y del género apocalíptico dentro de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de escatología, hablamos de la doctrina sobre el final, la doctrina sobre lo último, lo postrero, la doctrina sobre lo que Dios hará en el fin del mundo. El vocablo escatológico o escatología o escatológico viene de la Septuaginta, que traduce por lo general la palabra hebrea aharit, que significa último y de ahí viene el sentido de futuro. Entonces, lo escatológico pertenece a la concepción hebrea de la historia. Entienda la concepción hebrea de la historia como un desarrollo lineal donde Dios inicia la historia y donde Dios actúa dentro de la historia en el tiempo y Dios lleva al final la historia. Entonces, Dios está en todas las etapas. La visión de la historia hebrea decíamos, lineal. Lineal no quiere decir horizontal. Cuando decimos lineal, estamos hablando de que hay un inicio del tiempo, hay un desarrollo del tiempo y hay un final del tiempo. Pero no estamos diciendo horizontal. ¿Por qué? Porque dentro de la historia hay eventos donde el reino de los cielos se ve con mayor preponderancia que otros eventos de la historia. Así que, por ejemplo, en la encarnación del Señor Jesucristo se ve una muestra muy alta del reino de Dios en la historia. Y hay etapas de la historia donde es más visible el actuar de Dios. Así entonces, cuando nosotros nos acercamos a la escatología, también está muy relacionado con el lenguaje o la literatura apocalíptica. La apocalíptica viene del griego apokaliptein, que significa revelar. La mayoría de las obras apocalípticas son de carácter escatológico, pero no es lo mismo. La mayoría de las obras apocalípticas son de carácter escatológico. Presentan el desenlace de la historia, pero también tienen varios elementos importantes. Ven la historia no como una simple sucesión de hechos materiales, sino que ven en la historia la actuación de Dios. Entonces, ven en la historia la trascendencia, ven en la historia también una dimensión ética. Es decir, el Apocalipsis muestra el combate entre el pueblo de Dios y Satanás y sus adversarios. O sea, hay una lucha espiritual ahí representada. Y ese es un aspecto importante de la literatura apocalíptica también. ¿O de qué estamos tratando cuando estamos hablando de apocalíptica?
Una definición interesante es la que hace Ralph Alexander en su libro Hermenéutica del Antiguo Testamento, Apocalíptica y Literatura. Esa fue su tesis doctoral que no ha sido editada de 1968. Él define la literatura apocalíptica es un género literario, simbólico, visionario, profético, escrito durante un tiempo de opresión y que consiste en visiones que fueron registradas tal y como fueron vistas por el autor y explicadas por un intérprete celestial y cuyo contenido teológico es primordialmente escatológico. Leamos de nuevo. Es un género literario simbólico. ¿Cómo lo sabemos? Cuando el mismo texto le dice, por ejemplo, los ángeles son esto, las estrellas son esto. Le está indicando que no es una clara referencia a que esté hablando de una estrella. Aquí una iglesia puede ser una estrella. Un candelabro puede ser una iglesia. Entonces maneja un lenguaje de tipo simbólico. Un cordero degollado de pie no es un animal que le cortaron el cuello y que está parado en dos patas. Se refiere a Jesucristo crucificado, por eso aparece degollado, es un símbolo de su muerte, pero la postura erguida está representando la resurrección. Entonces, no es una función, en este tipo de literatura, se suspende la función normal, dirían los lingüistas, denotativa o referencial del lenguaje. Aquí cuando se dice silla, no siempre es silla. Complejo, no. Hay que saber qué es silla para el autor. Aquí cuando se dice cielo, no siempre es el firmamento, sino que muchas veces es una referencia a la dimensión trascendente donde se encuentra Dios. Entonces usted no puede interpretar literalmente como que en una capa de la atmósfera, después de que pase eso, ahí se va a encontrar el trono de Dios, que describe Apocalipsis capítulo 4. No puede hacer ese tipo de interpretaciones, porque Dios no está dentro de la creación, sino que es trascendente. Entonces, todo ese tipo de interpretaciones literalistas han creado una gran cantidad de problemas al momento de acercarse al género apocalíptico. Entonces, la palabra apocalipsis o los apocalipsis son un género que principalmente se desarrolló en situaciones de opresión. Hágase la siguiente. Bueno, los que conocen la historia del pastor luterano Bonhoeffer, que fue muerto por el régimen nazi, él utilizaba en sus cartas desde la prisión un lenguaje que para ellos o para muchos eran cartas de amor, eran una cosa, eran la otra, porque la Gestapo o la SS leía toda la correspondencia de los presos. Entonces, obviamente él no iba a decir, fulanito colaboró conmigo en tal cosa para que fueran y lo cogieran al día siguiente y lo mataran. Él no iba a decir eso. Tampoco iba a decir la dirección donde podían encontrar a fulanito, porque eso sería casi que desearle la muerte a su amigo. Y así, como la apocalíptica surge en situaciones de persecución, el lenguaje es en clave, en críptico, para que solamente quien conoce la misma cosmovisión mía lo entienda. Para otra persona, eso es totalmente disparatado. Pero es así porque mi objetivo fue, al escribir el texto, que solamente el que tenga el mismo código de lenguaje mío pueda entenderme. Cualquier otro puede leer eso y dice, ahora sí que a este tipo en esta isla se le peló el cobre. Se volvió loco. Ahora está hablando de
bestias y de cosas que salen del mar y todo, ya el pobre viejo ya perdió su mente. Cualquiera que leyera eso así, se imagina eso. Deja que pase esa carta, que eso no dice nada. Eso no nos sirve para lo que estamos tratando de averiguar. Por eso, ese es uno de los motivos por los cuales el género es a propósito críptico. Porque a mí no me interesaba que el emperador romano supiera dónde estaban ubicadas las iglesias. A mí no me interesaba que el emperador romano supiera quiénes eran los pastores de las iglesias. No me interesaba que él pudiera tener esa información de mí como autor. Por eso usa ese tipo de lenguaje. Claro. Obviamente que en plena época del Imperio Romano no los iban a buscar en Babilonia, porque ya Babilonia había desaparecido hacía muchos años. Y cualquiera dice, no, pero ¿cómo así que en Babilonia si ya eso ni siquiera existe? Entonces todo eso hace parte del motivo por el cual se emplea ese género. Siempre hay un autor celestial y un intérprete celestial. Aquí Jesucristo es revelador de Dios, pero Jesús usa también a su vez un ángel y el ángel usa a su vez a Juan para que Juan sea el que transmite el mensaje a la iglesia. Entonces, dentro de esas características del género apocalíptico está, por lo general, el origen o trasfondo exílico. Cuando el pueblo estaba en situaciones, por ejemplo, como Babilonia, como oprimidos y todo lo demás, en esas situaciones así era donde más se usaba este género. ¿Por qué? Porque también era un género que estaba diseñado para cultivar la esperanza del pueblo. Utiliza una forma de escritura o de literatura caracterizada por el uso de símbolos, símbolos de colores, símbolos de números, y sobre todo el Apocalipsis usa mucho la simbología del Primer Testamento, la simbología del Antiguo Testamento. En el texto siempre se presenta un guía que es el que ayuda a interpretar. Ahí siempre hay un ángel o algo que va diciendo, y esto es tal cosa, y esto va por aquí para que guíe la interpretación. Y el contenido escatológico tiene el objetivo de estimular a aquellos que sufren a causa del exilio o de la persecución. Cuando usted ve por lo menos Tesalonicenses, ¿cuál fue el objetivo del discurso de Pablo en Tesalonicenses sobre la resurrección de los muertos? ¿Para qué? Él dice claramente, para que ustedes no sean como los gentiles que no tienen esperanza. Les hablo de la resurrección de los muertos y de lo que va a acontecer en el futuro. ¿Para qué? Para que ustedes vean la realidad presente a la luz de la esperanza bíblica. Ese es el objetivo principal de los apocalipsis y de la escatología. Que la persona vea su lucha presente hoy a la luz de la eternidad. Ese es el principal objetivo. Pero fíjense que está sucediendo en la mayoría de las interpretaciones o acercamientos a este libro, algo que más bien saca a la persona de su realidad, de cómo enfrentar su realidad y lo tira hacia un escapismo. Pone a la persona a ver hacia el futuro, pero no ve lo que está sucediendo. Y resulta que el mensaje central de Apocalipsis es cómo la iglesia debe enfrentarse a sus perseguidores, principalmente a dos, al régimen político totalitario y a la falsa religión, las dos bestias. Si usted ve, la pequeña comunidad cristiana era perseguida políticamente, pero era perseguida también religiosamente. De un lado era perseguida por los judíos y de otro lado por los cultos paganos. Juan le escribe a la iglesia, a ese pequeño grupo de personas
que se veían enfrentados al poderoso imperio romano y que podrían estar pensando, ¿qué esperanza de victoria tenemos? Y Juan les dice, ciertamente no en nosotros, el cordero que fue degollado, él ha vencido. ¿Se acuerdan cuando al final del discurso de las cartas aparece el libro sellado, el libro de la historia de la humanidad sellado? Y Juan dice que no vio a nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera abrir el libro y desatar el sentido de la historia, y llora. Y uno de los personajes le dice, no llores. ¿Por qué? Porque el cordero que fue inmolado, él es digno de abrir el libro y de desatar todo lo que está. Y fíjense, la gente se enfoca en lo que Jesús desata y no en lo que Jesús es y hace. No se ve la cristología del Apocalipsis. Qué triste eso. Porque el Apocalipsis es también revelación de Jesucristo. Y siempre se le ve como revelación de lo que va a suceder. No, el Apocalipsis también es revelación de Jesucristo. En cuanto Jesucristo es el que revela la historia, Jesucristo es quien tiene en sus manos cada acontecimiento de la historia de la humanidad. Entonces, es importante rescatar ese sentido del Apocalipsis. Por eso es importante un curso como este, para examinar esos aspectos que han tristemente sido dejados de lado en el abordaje del Apocalipsis. Alguien escucha Apocalipsis y ¿qué piensa? Aviones, guerra, conflicto, Saddam Hussein, el otro. En lo último que piensa es en Cristo. Entonces persiguiendo desarrollo tecnológico para ver el chip y no sé qué cuándo. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está el Cristo del Apocalipsis? ¿Qué pasa con Cristo como el Señor de la historia? ¿Qué pasa con la adoración de la iglesia? Hay muchas cosas que lamentablemente no se están viendo aquí. Entonces, ese sería el eje programático de nuestro curso, lo que se va a desarrollar, los aspectos que vamos a tener en cuenta. Y vamos a pasar a cuáles son los objetivos. Entonces, la asignatura va a realizar un recorrido a través de la escatología del Apocalipsis, pretendiendo entender la escatología cristiana del Apocalipsis, evaluando críticamente las diversas escuelas que se han acercado a interpretar el Apocalipsis y profundizando en la importancia de este tema para la vida cristiana, para la esperanza cristiana. Los objetivos de conocimiento serían entender el género apocalíptico. ¿Por qué? Porque si no entendemos la naturaleza del género apocalíptico, vamos a cometer muchos errores en la interpretación del Apocalipsis. Conocer las características literarias del género apocalíptico. Aprender las pautas para interpretar el lenguaje simbólico propio del género apocalíptico. La clase no va a ser un comentario del Apocalipsis, versículo por versículo, porque no tenemos el tiempo para hacer eso. Lo que vamos a tratar es de dar unas pautas para que la persona se pueda ubicar en el lenguaje y en las características y en los símbolos más prominentes para que cuando lea el texto, lea de forma comprensiva. Entender, precisar las similitudes y diferencias entre escatología y apocalíptica, entender los aspectos esenciales del libro del Apocalipsis, comprender la dimensión escatológica del libro del Apocalipsis. Esos son los objetivos de conocimiento. Los objetivos afectivos, apreciar la esperanza cristiana, vivir la bienaventuranza cristiana, ser consolados frente a las dificultades que enfrentará la iglesia
teniendo un claro sentido de nuestra esperanza y el sentido de la historia como una historia dirigida por Cristo. Valorar nuestro tiempo en la tierra como agentes del reino de Dios. Tener consuelo frente a la muerte de hermanos y apreciar el llamado a la perseverancia en la fe y la resistencia cristiana frente a los totalitarismos. Psicomotores. Anunciar la urgencia del arrepentimiento frente a la cercanía de la segunda venida e instauración del reino de Dios. Predicar el evangelio. ¿Cómo se hace? Ir y hacer discípulos mostrándoles que en este mundo aparentemente sin sentido, sí hay una esperanza y que Cristo sigue reinando. Los requisitos de la materia: debe enfrentarse a tareas individuales, debe leer el libro que se le va a enviar al correo, que ya se les envió a los correos. Vamos a utilizar de base el libro de William Hendrickson de Más que Vencedores. La metodología: usted tiene que hacer una investigación sobre los temas desarrollados en clase. Los va a investigar ¿en dónde? En la literatura que se le va a enviar a sus correos. Las tareas en grupos serán que cuando traigan los trabajos, su informe de lectura, se va a armar un grupo para debatir sobre esos aspectos. El sistema de calificaciones: trabajos individuales y en grupo, 40%, trabajos y exámenes, 40%, asistencia, 20%, y la nota apreciativa del profesor de su desempeño en clase completa la materia. ¿Qué vamos a tratar? ¿Cuál es el temario general de nuestra clase? Hoy, que es la primera semana, estamos haciendo el plan de curso, la asignación de tareas, la orientación sobre las tareas individuales, que en este caso va a comenzar a leer el libro y va a comenzar a hacer el respectivo análisis de lectura de cada capítulo. Después vamos a ver la fecha, la autoría del libro de Apocalipsis, el trasfondo histórico y social del libro de Apocalipsis, el trasfondo cultural del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar un poco más a profundidad sobre la literatura apocalíptica y sus características. Vamos a hablar sobre la estructura del libro de Apocalipsis en sus paralelismos. Vamos a hablar sobre el lenguaje simbólico y dar unas orientaciones para leer los símbolos del Apocalipsis. Vamos a hablar sobre la cristología y la eclesiología en el Apocalipsis. Vamos a hablar sobre el milenio en el Apocalipsis y sobre la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis. Esos serían los temas a desarrollar. La bibliografía está en el plan de curso, está señalada. Además de eso, se le envía como siempre a los correos electrónicos y es importante que la tengan en cuenta. ¿Cómo es la metodología del informe de lectura? Vamos a repasarlo, eso también está en sus correos. Lo primero que tiene que hacer es identificar el texto sobre el cual va a presentar el informe. Más abajo. La identificación del texto, ¿qué es? Informe de lectura sobre el libro tal, en este caso, el Más que Vencedores, el capítulo tal, la fecha de edición, la publicación, todo eso. La identificación del tema, que es el tema del capítulo. El tema es tal. Desarrolla cuál es el tema del artículo del capítulo, identifica cuáles son las tesis. El autor habla de la cristología del Apocalipsis y él dice que tan. La identificación de los argumentos. El autor dice que Cristo es tal por esto y por esto. Después usted va a hacer una valoración crítica si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si esos argumentos le convencieron, si usted cree que hay mejores argumentos, en fin, para el desarrollo. Entonces, hasta acá, eso es breve, ya esa parte del informe de lectura la habíamos explicado y está también el documento que se les envió del plan de curso. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta?